metodología: ventilación, difusión y perfusión. En la primera parte, en la primera clase, nos gastamos un tiempito hablando del medio ambiente, de la temperatura, de la presión arterial, de la mezcla del aire, los elementos que componen al aire, por qué entra el oxígeno al alveolo, por dos mecanismos: por gradiente de presión y por contracción muscular. Habíamos hablado de los músculos inspiratorios, de los músculos expiratorios, ¿cierto? Ya esa primera parte. Esta segunda parte vamos a hablar prácticamente ya de la difusión. Y para ello necesitamos algunos conceptos previamente entendidos, como por ejemplo, ¿por qué el sistema cardiovascular es doble y cerrado? A ver, cualquiera, ¿por qué el sistema cardiovascular es doble y cerrado? El sistema cardiovascular es un sistema doble porque hay una circulación mayor y una circulación menor. Se llama cerrado porque la sangre arterial no se mezcla con la vena. Los tres cortes fundamentales para el estudio anatómico, los tres cortes anatómicos fundamentales son: imaginemos lo que tiene una chica, una reinita, y la vamos a coronar, ¿sí? Le vamos a poner la corona. Este se llama corte coronal o frontal, de la frente, coronal o frontal. Pero como somos maludos, esta es una navaja y la cortea la reinita en dos. El corte coronal o frontal, divide el cuerpo humano en anterior y posterior. Si yo la navaja se la pongo a este nivel, este corte se llama transversal u axial, la corté en dos. En una parte superior e inferior, cefálico de cabeza y caudal de cola. El corte transversal o axial divide el cuerpo en superior e inferior. El corte coronal anterior-posterior y el sagital o medial divide el cuerpo en derecha e izquierda. ¿Estamos? Los tres cortes básicos de la anatomía son el coronal frontal, que divide anterior-posterior, el transversal o axial, que divide superior e inferior, cefálico caudal, y el sagital o medial, que divide derecha e izquierda. ¿Quedó claro eso? Para entender la circulación, y esto por favor les pido, síganme, porque esto les va a ayudar muchísimo. Espero que cuando hablamos un poco de la primera vez, la energía que se da a nivel de la célula, de mitocondria, la glucosa por la vía aeróbica, anaeróbica, 36 ATP y 2 ATP, agua metabólica, CO2, ácido láctico individual, ¿se acuerdan? Espero que lo repasen porque eso les va a servir para hacer los análisis. Esto lo que hoy pretendo recordar, porque se supone que ya lo saben, es para que lo hagan en el análisis. La circulación, el cuerpo humano tiene dos circulaciones, una mayor y una menor. Los vasos que sacan la sangre del corazón se llaman arterias. Los vasos que sacan la sangre del corazón se llaman la sangre que retorna, los vasos que retornan la sangre al corazón. Los vasos que regresan la sangre al corazón se llaman venas. La sangre que saca los vasos que sacan la sangre del corazón se llaman, y los vasos que retornan la sangre del corazón se llaman venas. Las arterias salen de los ventrículos y las venas llegan obligadamente a las aurículas. ¿Me siguen? Voy a hablarles de la circulación mayor. En un corte coronal o frontal, el corazón se divide en 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores, mediadas por un tabique aurículo-ventricular que rompe la comunicación. No hay comunicación entre aurículas, menos entre los ventrículos. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula que se llama, y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama, en el lado derecho, ¿cómo se llama la válvula? ¿Se acuerdan que era la
cúpula, en el diafragma, ¿se acuerdan del diafragma? La iglesia, ¿no? Tiene una bolita y la cruz. Si yo le corto la cúpula y la volteo, es como un tazoncito, ¿no? Doctora, hágase, por favor, y eleva los brazos para que vean tus amigos. Entonces, aquí, ahí están las dos cúpulas, ¿sí? Bicuspidia, y ahí tricuspidia. 3 cúpulas, tricuspidia. Y la concavidad mira la aurícula, ¿cierto? Y acá hay unas cuerdas que la suben y la abren y cierran, se llaman las cuerdas tendinosas. Esta se llama la tricuspidia, del lado derecho, gracias. Y del lado izquierdo se llama la válvula bicuspidia, o llamada también mitral. ¿Por qué mitral? El Papa, ¿no es cierto?, el líder de la Iglesia Católica, viste de blanco, ¿cierto? Y sale con una gorrita chiquita aquí. Esa gorrita chiquita se llama mitra. Si tú la volteas, es como un pequeño tazoncito. Es como un pequeño tazoncito. ¿Entienden? A ver, ¿qué es el delegado? Esta es la última vez que yo voy a pasar la asistencia al final de la clase. La próxima vengo y lo primero que voy a hacer es pasar la asistencia. Y ni se preocupen, doctor, me voy a estar molestando ya no puedo. Estamos 3 semanas, chicos. Quieran, el otro día llegó uno a la ya casi nos estamos haciendo. Entonces vamos a cambiar. Si no, no hay disciplina, vienen cuando quieren y es así. Bueno, seguimos. Entonces, aquí quiero esto, miren, estamos hablando de qué? De la circulación mayor y de la circulación menor. Entonces, el corazón está más o menos así. Estas son las válvulas. Y aquí está el tabique auriculoventricular. De aquí sale la arteria aorta. Y aquí está la arteria pulmonar. Esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. ¿Cierto? Hemos dicho que la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula contralateral. Empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Los vasos que sacan la sangre del corazón se llaman arterias y la sangre que la retorna al corazón se llaman venas. La sangre del ventrículo izquierdo es una sangre rica en oxígeno y nutrientes. La sangre rica en oxígeno y nutrientes sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. ¿Con qué destino? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Esta de aquí se va a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Y de todo el cuerpo, la sangre es recogida por 2 venas que van a drenar ¿a dónde? A la aurícula derecha. Y estas son las famosas venas cavas. La superior y la vena cava inferior. ¿Me entendieron? Esa es la circulación mayor. La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo, termina en la aurícula derecha. La sangre rica en oxígeno y nutrientes sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aórtica, con destino a todo el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué lleva oxígeno y nutrientes? ¿Para qué? Para generar energía, chicos. ¿Se acuerdan de la primera clase? La energía, para eso el corazón lleva esa sangre.
le lleva rica en oxígeno y en nutrientes, los nutrientes, fundamentalmente los monosacáridos de los carbohidratos, la glucosa, la fructosa y la galactosa. La fructosa representa el 80% de la generación energética. Repito, no importa que, no quiero que se quede con eso. Circulación mayor. ¿Dónde empieza la circulación mayor? El ventrículo izquierdo. La sangre sale a través de la arteria aorta. ¿Con destino a dónde? A todo el cuerpo. ¿Para qué? Para entregar oxígeno y nutrientes, para que se genere energía. Y de todo el cuerpo la sangre es recogida a través de dos grandes venas. ¿Cómo se llama? La vena cava superior e inferior. ¿Dónde drena? En la aurícula derecha. La vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. La cava superior recoge sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. El resto de la cava inferior. ¿Entendieron? Repito una vez más. La sangre del ventrículo izquierdo es rica en oxígeno y nutrientes. La sangre sale a través del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, con destino a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para acceder nutrientes y generar energía. Y de todo el cuerpo la sangre es recogida por el sistema venoso. Las dos grandes venas que ¿dónde desembocan? En la aurícula derecha. ¿Cómo se llama? La cava superior. La cava superior recoge sangre de cabeza, cuello y miembros superiores. Y drena la aurícula derecha. Y pasan a través de la válvula tricuspide al ventrículo derecho. Y allá acabó. ¿Entendieron la circulación mayor? ¿Por qué es mayor? Porque se va todo el cuerpo. ¿Para qué? Para dar oxígeno, ¿entiendes? Para que coge energía. Y la circulación menor empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Del ventrículo derecho, la sangre está, entre comillas, rica en CO2 o contaminada, como queramos llamarle, ¿cierto? Sale del ventrículo derecho a través, recuerden, las arterias sacan la sangre del corazón y las venas la regresan. Del ventrículo derecho nace la circulación menor. Sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para que se oxigene, para que se intercambie, para la difusión. ¿Me entendieron? Y luego la sangre va a tener que regresar. ¿A dónde regresa? A la aurícula izquierda, por el sistema venoso. ¿Cómo se llaman las venas? A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. ¿Cuántas son? 4, 2 de cada pulmón. Yo no digo. Muy bien. Entonces, miren chicos, aquí le voy a poner celeste porque es la única, las arterias utilizan oxígeno, excepto la pulmonar. Y todas las venas llevan sangre venosa, sangre rica en CO2, excepto las venas pulmonares que traen la sangre del corazón. No olviden eso, chicos, no olviden eso. Entonces recuerden, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Cuando la arteria pulmonar sale, se divide en dos. Entonces sale la arteria y se va para acá, sale la arteria y se va para acá. Y ahí se va uno a cada pulmón. ¿Entendieron? Vamos a borrarlo otra vez. Entonces, rapidito, sale la arteria pulmonar a todo el cuerpo. Y de todo el cuerpo, la sangre regresa a la aurícula a través de las dos cavas, desde la aurícula ventricular. Y aquí sale la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde se va? Hacia los pulmones. ¿Para qué?
para el intercambio gaseoso, para que se vaya el CO2 y entre el oxígeno, para la difusión, para la hematosis. ¿Me entendieron? Y de todo el pulmón, la sangre regresa ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Son mágicos. Son 4 venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, 2 de cada pulmón. Estos chicos, por amor de Dios, nunca se repasen, no memoricen, así como el Padre Nuestro. Les aseguro que les va a servir muchísimo para cuando analicen. Repetimos, la circulación menor empieza en el ventrículo derecho. Y la sangre sale a través de la arteria pulmonar, con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para el intercambio gaseoso. Y luego regresan a la sangre, ¿a dónde? A la aurícula izquierda. A través de las venas. ¿Cuántas son? 2 de cada pulmón. ¿Entendieron? Sí. Y el delegado me comunica. Ya no va a estar haciendo la próxima clase. Vengo todo listo y se acabó. Chicos, ¿entendieron todo eso? Ya, con esto ya vamos a empezar la clase. Porque si no, va a ser difícil entender. Entonces, miren, la circulación pulmonar. ¿Cuál es el objetivo de la circulación menor? Llevar la sangre desoxigenada para que se intercambie a nivel del pulmón. Y una vez que la purifica, la regresa al corazón. Y es el corazón que se encarga en mandarla a todo el cuerpo para generar energía. ¿Se dan cuenta? Esa es la función. Muy bien, entonces la circulación pulmonar. ¿Cuáles son, escuchen, la primera clase que me gasté, características? Vayan, que los amigos, ustedes la saben. Pico, pluma, más, ¿se acuerdan? Ya, eso es lo que yo quería que tomen asunto. ¿Cuál es la característica de la circulación mayor? La circulación mayor, chicos, es de bajo flujo, pero de alta presión. En cambio, la circulación menor o pulmonar es de alto flujo, pero de baja presión. Y para que no se olviden, imagínense que los pulmones es como un globo. Si yo le meto alta presión, ¡pum! Ya se revienta. ¿O no? Por lo tanto, la circulación pulmonar es de baja presión y de alto flujo. Y el sistémico es al contrario, es de bajo flujo, pero de altísima presión. ¿Por qué? Porque imagínate que el corazón, en la circulación mayor, se va a todos los organismos, tiene que llegar el sangre al cerebro, ¿no? Si el corazón le tiene que hacer una contracción muy fuerte porque la columna de sangre tiene que subir al cerebro, pero por otro lado la gravedad la baja. ¡Oh! Y este tiene que echarle más presión para vivir. ¿Entendieron o no? Por eso es que la circulación mayor es de bajo flujo, pero de altísima presión. En cambio, la circulación menor es de alto flujo, llega cualquier cantidad de sangre a desintoxicarse y de baja presión. Porque si fuera de alta presión nos genera un edema agudo del pulmón o ¡pum! Ya como globos. ¿Quedó claro eso? Entonces la circulación, la sangre arterial sistémica es de bajo flujo y alta presión. La circulación venosa o pulmonar alveolar es de alto flujo y baja presión. Esto es lo que les he explicado ahorita. Se supone que, por eso, chicos, es importante que vayan repasando los conceptos. Hay conceptos como este que requiere un conocimiento previo. Si yo hubiera venido de frente a hablar de la circulación pulmonar, les juro que se quedaban en el aire. Y yo pierdo el tiempo, y ustedes también, porque no le van a entender nada. Por eso la idea es que lean, chicos, para hacer más que todo un conversatorio. Si no sabemos, no sabemos. Ya la próxima semana venimos a estudiar mejor. Pero la idea es esa. La próxima, hacemos un paréntesis. ¿Delegado qué? Delegado. Ahí está. Oh, ¿qué es eso? Con Tenorio, fíjense.
El próximo jueves termino la tercera clase. Son 3 clases, 3 módulos que tiene el capítulo respiratorio. Sí o sí, el sábado en la tarde yo tomo el primer examen. Levanten la mano a los que yo no les enseño práctica. Levanten a que yo no les enseño práctica. ¿Quién les enseña? ¿Excel? Perdón, Valentín. Ahí, entonces el equipo quedó claro. Está de las 18, porque yo tengo 5 secciones que doy práctica. Tengo 300 alumnos de teoría. Son 60, entre 4, 15. 5 por 4, 20. 2 tengo yo, me faltan 18. O sea, cada profesor tiene 6. El doctor Sandro Domínguez, César López y el doctor Valentín Quetzel. Entonces, cada uno de ellos tiene 6 grupos. Somos 4 médicos del curso. Yo soy el responsable teórico, no es que yo sea el dueño del curso. Así que yo voy a pedir 10 preguntas a cada uno de ellos. Ahí están las 40. Y no me vengan a preguntar, ejercicio, supongo que ya están haciendo la práctica, ¿no es cierto? Probablemente alguien me dice, doctor, ahí me mando 10 preguntas, 3 de ejercicio. Yo la pongo. Porque supone que todos les estamos enseñando, chicos. ¿Ya? Entonces, yo lo digo contigo, si es el sábado, hay algunos que no, que tengo cursos, no sé. Voy a conversar con los doctores. Si ellos me aceptan, porque esto cada uno es un privado, que es su trabajo, si ellos me aceptan el domingo, lo hacemos el domingo, en la mañana. Y si no, pues compadre, nos sentamos ahí, esperamos a las 11 de la noche, y el examen. Muy bien, seguimos. ¿Ah? No puede ser el horario. Es que me falta la tercera y última clase. ¿Cómo le voy a hacer? Lo podemos hacer la quinta semana. ¿Cómo? Se puede hacer la quinta semana del examen. No lo entiendo. A ver, el próximo jueves doy la última clase. Y como es la semana de evaluación, yo lo pongo el sábado para no tocar nada. Porque, ¿qué precio usted para haberles dicho la primera semana que me ocupé y espero que les sirva lo que les digo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiere? ¿Pasar una semana más por arreglar? Que sea el examen en tu horario. Pero no puedo, sí. Yo voy a venir el jueves a hacer la tercera clase. No, vamos a enredar. El sábado en sección. Si no se puede dormir. Porque teóricamente ya, yo me toqué esta semana de presencia. Yo sé de esta vez, yo no me gasto, se habéis conversado. Bueno, seguimos, chicos. Bueno, entonces, miren, del ventrículo izquierdo empieza la circulación mayor, sale la arteria aorta con destino a todo el organismo, le lleva sangre y nutrientes a la punta del pelo, al cerebro, nariz, pulmones, hígado, hasta la punta del dedo gordo, le lleva todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que genere energía. Y de todo el cuerpo la sangre es recogida por el sistema venoso, la cara inferior, la cara superior, ¿y a dónde drena? En la aurícula derecha. Y luego pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula tricus villa. Y la sangre sale a través de la arteria pulmonar y se divide en pulmonar derecha e izquierda. Y ahí se da el intercambio gaseoso y la sangre regresa. Dos pulmonares y drenan en la aurícula izquierda. Pasan por la válvula bicúspide o mitral, luego al ventrículo izquierdo y se repite así. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Como es pulmonar, recuerden esto, los vasos, circulación pulmonar
pulmonar, la arteria, la sangre arterial lleva oxígeno y nutrientes, que lleva los bronquios, ¿cierto? Al mismo pulmón. Entonces, los vasos bronquiales reciben sangre oxigenada del 1 al 2% del gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Gasto cardíaco. Bien, chicos, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? No olviden, la presión arterial es la relación del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Por ahí. 60, 100, bien, doctora. Mire, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Chicos, en medicina rangos de normalidad. Desde aquí hasta aquí, este campo es normal. Por encima patológico, por debajo patológico. Por encima de 100 taquicardia, debajo de 100 bradicardia, de 60 a 100 normal. Promedio 70 latidos por minuto. Entonces aquí vamos a acordarnos que la frecuencia cardíaca normal, como dice la doctora, es de 60 a 100 latidos por minuto. En promedio 70 latidos por minuto. ¿Estamos? Y el volumen sistólico, ya les voy a explicar, pero por ahora quédense como un tips. ¿Cuánto es el volumen sistólico? En cada contracción cardíaca sale sangre. Es un volumen. ¿Y cuánto es de volumen? El volumen sistólico puede ser igual entre 60 a 100 mililitros por contracción o centímetros cúbicos, que es lo mismo. En promedio, 70 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el gasto cardíaco es igual, volumen sistólico, 70 mililitros. Por frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. El gasto cardíaco es igual, 7 por 7, 49. Pongo los dos ceros, 4.900 mililitros por minuto. A esto lo asemejo a 5.000 mililitros por minuto. El gasto cardíaco es igual a 5 litros por minuto. ¿Estamos? Eso no se olvide. ¿Cuánto de sangre en el cuerpo humano? 5 litros. Pero corre en todo el cuerpo en un minuto. ¿Estamos? ¿Cuánto es la sangre? 5.000 mililitros o 5 litros. Si aquí me dice que a los vasos bronquiales, a los bronquios le llega sangre. ¿Cuánto le llega? De 1 al 2% del gasto cardíaco. ¿Pero cuánto es el gasto cardíaco? 5.000. Entonces yo digo, 5.000 es el 100%, 2%, ¿cuánto es? 5.000 por 2 entre 100. ¿Cuánto sale? 100. ¿Cierto? 100. Quiere decir que a los bronquios le llega del 1 al 2%, de 50 a 100 mililitros de sangre por minuto. ¿Entendieron? Ahora, acá hay un dato importantísimo. Las venas de los bronquios drenan en la aurícula izquierda. No olviden ese dato. Las venas que traen CO2, ¿dónde vierten los bronquios? En la aurícula izquierda. Y recuerden
recuerden que ahí llega la sangre rica en oxígeno, procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares. Si drenan ahí, les pregunto, ¿la sangre que sale de la aurícula derecha es 100% oxigenada? No, porque esta de aquí ya la ensuciamos. Por lo tanto, la sangre pura va a ser más o menos 98%. ¿Entienden? Porque ahí drenan las venas bronquiales. No se olviden de este dato. ¿Dónde drenan las venas bronquiales? En la aurícula izquierda, que se supone que ahí llega la sangre rica y oxigenada. ¿Estamos? Los vasos linfáticos drenan al conducto torácico derecho. ¿Sí? ¿Dónde drena el conducto torácico derecho? En la estructura auricular del lado derecho. Eliminan náuseas arteriales y proteínas plasmáticas. Este de aquí representa lo que yo decía. Este es el corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Si estamos hablando del pulmón, ¿de qué circulación hablo? ¿De la mayor o menor? Menor. ¿Por qué menor? Porque está cerquita del corazón a los pulmones nomás se va. En cambio la otra es mayor porque se va todo el cuerpo. Y la menor a los pulmones. Entonces hay algunos elementos de este sistema pulmonar. Ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar, el tronco es este tronco, antes de dividirse es ese tronco. Luego hay una presión dentro del pulmón y finalmente la sangre vierte en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, que son 4. Entonces, ¿qué se les va a pedir? Presiones, porque es sistema de circulación. Recuerden, en el ventrículo derecho la presión es solamente sistólica, 25 milímetros de mercurio, y la presión diastólica es 0. En la aorta, ¿cuánto es la presión? Sistólica de 25. Y en la pulmonar, en el tronco arterial, aquí en este tronco de dividirse, ahí aparece la diastólica. 25 de sistólica, 8 de diastólica y la presión arterial media, que es 15. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Qué es la presión arterial media? ¿O aquí es igual a la presión arterial media? La presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. Sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. Si un ser humano normalmente su presión arterial es 120/80, ¿cuál es su presión arterial media? Háganlo rapidito. Si la presión es 120/80, ¿cuál es la presión arterial media? Entendiendo la presión arterial media, sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. Sistólica, 120. Diastólica, 80. 80 por 2, 160 más 120, 280. 280 entre 3, 90. 9 por 3, 27, sobran 10. En promedio, ¿cuál es la presión arterial media? 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Cuando estén más adelante y ya lleven clínicas, ahí les vamos a enseñar. Cuando nosotros manejamos a un ser humano en estado de shock hipovolémico, puede ser diarrea con flujo, probablemente un paro cardíaco o un accidente con una hemorragia masiva, el cuerpo se colapsa, entra en shock. Entonces inmediatamente nosotros le ponemos bien y le metemos líquido para recuperar la presión, cantidad primero, y después ya mejoramos la calidad. Entonces cuando nosotros manejamos a un paciente chocado no usamos el parámetro de presión sistólica y diastólica, no. En esos casos solamente trabajamos con la presión arterial media. El objetivo en muchos casos es mantenga la presión arterial media igual o más de 65 milímetros de mercurio. Mantengan la presión arterial media igual o más a 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si ustedes logran mantener la presión arterial media de 65 o más, están garantizando que ningún órgano del cuerpo humano de ese paciente se va a lesionar. Pero si está debajo de 65, hay muchísimas posibilidades que le llegue poca sangre, se activa la vía aérea, hace un láctico filtrado, isquemia y muerte celular, infarto multiorgánico, falla orgánica y se nos muere. Ya para eso ya les vamos a enseñar ahí unos trópicos, ¿no? En su momento. Muy bien, entonces quiero que estudien este cuadrito, porque eso les va a venir. Ese es
es de ley que va a venir. Son las presiones a través del ventrículo derecho o aurícula izquierda, a través de la arteria aorta, a través del tronco, a través de la capilar pulmonar media. ¿Cuánto es aquí? 25. En las pulmonares 2. En la capilar media es de 7 milímetros de mercurio. Y en el tronco arterial 25 sistólico, 8 diastólica y una PA de 15. Muy bien, seguimos. Sistema de baja presión, muy distensible para evitar el edema pulmonar. Entonces, el volumen de los pulmones, en algún momento, a todos los órganos, en un minuto le llega sangre. ¿Cuál es el volumen de sangre que le llega al pulmón? El 9% del gasto cardíaco o el 9% del total de sangre del organismo. ¿Cuánto es el organismo? 5.000. ¿Cuál es el 9% de 5.000? 450. Háganlo, practíquenlo y aprendan. Esos 450 se redistribuyen. 70 se van a los capilares pulmonares y 380 se quedan en las arterias y en la vena del pulmón. 380 más 70, 450 mililitros, que es el 9% del 5.000 o del gasto cardíaco. Muy bien, ¿están siguiendo? Seguimos. Habíamos dicho, chicos, fíjense, esta es la tráquea, estos son los bronquios y estos son los alveolos. Miren aquí, aquí está ancho. Nunca olviden, al pulmón le llegan dos sustancias, aire y sangre. No digo aire y sangre. ¿Sí? ¿Por qué se llama ventilación? Porque entra el viento. Corre mucho viento, mucho aire, viento, por eso se llama ventilar del viento. Entonces, al alveolo o al pulmón le va a llegar aire o sangre. En este caso, miren, esta está estrechada, está esclerosada, está disminuido el calibre. Por lo tanto, a este alveolo le llega poco aire, en consecuencia le llega poco oxígeno. Cuando esto sucede, este vaso reacciona a la hipoxia alveolar. ¿De qué manera? Se comprime. ¿Por qué? Porque él dice, si yo lo dejo aquí, mucha sangre, el pulmón está perfundido pero no ventilado, está cerrado prácticamente. Se colapsa y la manda la sangre y dice, Cholita, anda al otro alveolo que está con alto aire. Anda y léate al otro alveolo, aquí no, porque está hipoxia. ¿Me siguieron? Cuando hay una hipoxia, porque aquí está obstruido, ¿lo ven acá? No, este es un calibre grande y este es chiquito. Si se cierra, no entra aire. Y si no entra aire, entra en hipoxia alveolar. Por lo tanto, no va a pasar oxígeno al capilar. ¿Por qué? Porque no ha entrado oxígeno al alveolo, porque está estrechado. ¿Y cómo responde el capilar? Se contrae. ¿Para qué? Para mandar la sangre al otro alveolo para que se oxigene. Pregunto, ¿cuál es la respuesta del capilar arterial frente a un alveolo hipoxémico? Se contrae. ¿Por qué? Para mandar el flujo de sangre a otro alveolo para que se ventile. ¿Estamos? Entonces, el flujo sanguíneo se regula a los alveolos mejor ventilados para mantener la oxigenación sistémica. Si baja el flujo, la arteria se contrae y distribuye la sangre a otro alveolo para que se intercambie oxígeno. ¿Quedó? Entonces, la hipoxia alveolar, ¿qué efecto le genera al capilar arterial? Contracción o cierre, ¿cierto? Muy bien. A ver, para entender esto vamos a tener un concepto previo. Chicos, aquí quiero que me sigan, por favor. Si me siguen vamos a avanzar acá en mucho. Miren, chicos. ¿Se ve? ¿Cómo no? Se ve. Miren. ¿Ahí lo ven? Ahí está el pulmón. Este pulmón lo vamos a dividir, así ven, en un tercio, en la zona 1, la zona
2. Y esta es la zona 3. ¿Estamos? Aquí está zonificado. Esa es la zonificación de Weiss. Weiss. Para los que no han leído, para que no se les quede como misterio, novedad, Weiss. Divide el pulmón en un tercio superior, medio inferior. Al pulmón le llegan dos sustancias. ¿Qué le llega? Aire y sangre. Entonces, como aire, a este pulmón le llega así, ¿ven? Recuerden, la molécula del aire se repele, los gases, eso es su característica, los gases tratan de expandirse, se eleva el gas. ¿Estamos? Entonces, siempre el ápice o la zona 1, ápice, la punta, es como una pirámide, la punta de esta pirámide, el ápice es la zona más ventilada. Luego, ¿quién sigue? La parte media. ¿Quién es la menos ventilada? Las bases. ¿Por qué? Por un principio físico. Porque los gases tratan de expandirse y subir hacia arriba. ¿Me sigue? Y por otro lado, ¿qué pasa con la sangre? ¿A dónde llega más sangre? ¿A los ápices o a las bases? ¿Por qué? Porque la sangre pesa, los glóbulos blancos rojos pesan y la gravedad me jala. Por lo tanto, las bases van a estar muy bien perfundidas. Perfusión, movimiento, sangre está medianamente perfundida y pobremente, muy poquito. Entonces, entienda, el aire se distribuye mejor en las ápices y la sangre se distribuye más en las bases. En la parte media casi están en equilibrio. ¿Entendieron eso? Sonifiquen como Weiss, tercios. Los gases tratan de expandirse y la sangre, por acción de la gravedad, la baja. Por eso que hay mayor perfusión en las bases. Muy bien. ¿Entendieron eso ya? Si me han entendido eso, vamos a correr con esto. Miren, este cuadro, la presión hidrostática, el peso de la sangre en los vasos sanguíneos, la presión hidrostática, el peso de la sangre tiende a caer, por lo tanto a mayor perfusión en las bases. Y las ápices están pobremente perfundidas. Pero las ápices están muy bien ventiladas, porque llega el viento, el aire llega arriba. ¿Se acuerdan? A mayor altura, mayor o menor presión. Menor presión, por eso rápidamente se ven ahí. Este cuadro debió estar así, paradito, ¿ya? Porque este es el ápice superior, medio inferior. Imagínense que es un pulmón derechado. ¿Estamos? Para que se ubiquen. Entonces, la línea roja es la cantidad de sangre que le llega al pulmón. En la base, miren cuánta sangre le llega. En la parte del medio regular, que la sangre es poquita. La zona roja implica el patrón, cómo se distribuye la sangre dentro del pulmón. Pero si esa persona de ahorita se pone ropa deportiva y sale a correr una maratón, se juega un futbolito, se empieza a jugar el otro, entra en ejercicio, ¿qué pasa con la distribución de la sangre en ejercicio? Mantiene el mismo patrón, sino que los volúmenes son mayores, porque vas a respirar rápido. ¿Cierto? Pero siempre, en reposo, en ejercicio, la sangre siempre va a ser más profundida en las bases, medianamente, en el tercio medio y pobremente profundida en los ápices. ¿Quedó? Muy bien. La presión hidrostática. Aquí, para ayudar a los chicos, para cuando estudien. Miren chicos, dentro de los vasos sanguíneos, las arterias y la vena, ¿cómo se llaman los vasos que sacan la sangre del corazón? Arterias. ¿Y la que la devuelve? Venas. Entonces, cuando el corazón hace una contracción, sístole, la sangre sale con una presión. A eso se llama presión hidrostática. Entonces, ¿dónde se genera la presión hidrostática? Es consecuencia de una contracción cardíaca. Y hay otra fuerza dentro de la sangre, es la presión oncótica.
La presión hidrostática tiende a sacar la sangre fuera del vaso y la oncótica trata de retener la sangre dentro del vaso. Por eso es que esas dos fuerzas están en equilibrio. La hidrostática la genera la contracción cardíaca y la presión oncótica está determinada por la presencia de las proteínas. La proteína más abundante del cuerpo humano se llama albúmina. Si una persona, generalmente en los viejitos o en los niños, si un niño está desnutrido, una persona viejita está desnutrida, ¿cómo está la concentración de proteínas en sangre? Baja. Por lo tanto, es un paciente con una hipoproteinemia, hipoproteinemia, baja concentración de proteínas en la sangre. En consecuencia, ese paciente cursa con una hipoalbuminemia, baja concentración de albúmina en la sangre. Si cae la proteína, cae la albúmina, ¿qué pasa con la presión oncótica? Cae. Si cae, esta es la hidrostática y la oncótica debe estar en equilibrio. Si la oncótica cae, esta predomina y la sangre sale fuera del vaso. Es por eso que los desnutridos se hinchan. Cuando van a ver pacientes viejitos postrados, unas calaveritas, pero los pies hinchados, por un efecto de hipoalbuminemia. Entonces, la presión hidrostática, chicos, imagínense del corazón. El corazón va a bombear la sangre, ¿sí o no? El corazón dice, yo tengo que mandarle sangre a la punta de los dedos de los pies, pero tengo que mandarle sangre al cerebro. Por encima del corazón la presión es mayor, porque el corazón puja para que la sangre en columna, te lo tienes que apretar para que la sangre suba hasta el cerebro. Pero la presión, la gravedad la arrastra hacia abajo, ¿cierto? Es como si la presión la venciera y el corazón dice, tengo que ganarle la gravedad. Vuelve a sacar mayor presión para que la sangre llegue al cerebro. ¿Entendieron esa lógica de razonamiento? Si yo me pongo a analizar esto, yo diría, hay menor presión en las ápices y mayor presión en las bases, ¿cierto? Porque a la sangre le llega así, al pulmón también le llega así. Pero aquí estamos hablando de una gradiente, ya les he dicho, gradiente, diferencia de 23 milímetros. Cuando yo hablo, si hay menor presión, debería decir 8, mayor presión debería ser 15. Pero ese dato es correcto, sino que hay que saber interpretar. Estos 15, ¿a qué obedecen? Obedece a la fuerza de contracción, a la presión que ejerzo por encima del corazón para contrarrestar la acción de la gravedad. Y la presión de 8 es la presión que yo tengo en el ventrículo, en los ventrículos es la presión que yo tengo, básicamente en la presión, cuando hablo de la presión pulmonar. ¿Quién tiene la presión 15-8? El tronco pulmonar. ¿Cuál es la presión del ventrículo derecho? Sistólica 25. De la aorta, sistólica 25. Del tronco es 25-8, ¿no es cierto? En la capilar, 7. En la aurícula izquierda, 2. Esto es por presión hidrostática, esto es por efecto de la gravedad. ¿Me entendieron? Bueno, presentemos ahí y repasen, ¿no? Para que no estén confundidos. Ahora, ¿se acuerdan como la zonificación de Wex? Tercio, zona 1, zona 2, zona 3. En la zona 1 hay mayor aire o mayor sangre. Mayor aire. Imagínate que este es el alveolo y cada uno de nosotros es una molécula del aire. Todo el mundo, como te digo, corran a la pared y empujen. El aire genera presión sobre la pared, ¿cierto? Y hablamos de una presión alveolar, una presión que ejerce el aire. Entonces, este círculo, este es el pulmón, el ápice. Como hay mayor aire, al vaso que llega con poquita perfusión, ¡pum!, lo aplasta la presión de ambos lados, ¿sí? Y cierra la luz. En cambio, en la zona 2, donde hay equilibrio, tanto la ventilación y perfusión están por igual. Entonces, aquí estos entrepunteados es, por un ratito gana la alveolar, se hunde, por un ratito gana la capilar, se dilata, cierra y dilata, porque prácticamente están en equilibrio. Y en cambio, en las bases, la sangre arterial tiene mayor presión que la alveolar y se va a mantener un chorro continuo. ¿Entendieron?
es de la presión alveolar del aire sobre la sangre. A ese efecto se refiere. ¿Me entendieron, chicos? Y en la zona 3, flujo continuo. La presión del flujo capilar mayor que la presión de inyección. Por lo tanto, nunca se va a colapsar. En la zona 2, en los ápices, la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio mayor que la presión alveolar. La sangre fluye en diástole. La diástole, la presión no es suficiente porque el flujo sanguíneo es menor que la presión alveolar, lógico. Por lo tanto, la presión sistólica siempre va a ser 25 y la presión diastólica 8. Eso es la presión de la circulación pulmonar del tronco pulmonar, 25 sobre 8. Y en la zona 3, ¿cómo está la presión alveolar en las bases? Prácticamente cero, porque la ventilación es bajísima. La sangre fluye en sístole y diástole y la presión se mantiene como tronco de la circulación pulmonar, manteniendo el 25,8. Ahora vamos a ver los principios físicos del intercambio gaseoso. Ya vamos entrando cómo intercambio, en qué consiste la difusión en ese intercambio. Mire, el intercambio gaseoso, la base molecular de la difusión gaseosa. Estas son las moléculas de gas. El movimiento se llama cinético, cinemática, movimiento, viene del latín cine, movimiento. Cuando se van al cine, ustedes se sientan y todo se mueve. Es el cine, cinemática, movimiento. Estas moléculas están en movimiento. ¿Y quiénes generan movimiento? El calor. Cuando la temperatura aumenta, el movimiento cinético aumenta. La difusión de gradiente de concentración y la molécula de gas se mueven de presión positiva a presión negativa. ¿No es lo que estudiamos al principio? Entonces los gases se mueven por gradiente de concentración. De presión positiva se desplaza a presión negativa. De mayor concentración a menor concentración. A eso se refiere el movimiento difuso. Ahora, intercambio gaseoso, principio físico, la mezcla de gases, presiones parciales de los gases individuales. Aquí dice, acá hay un principio, una ley, dice, el aire es una mezcla de gases. Por lo tanto, la presión total del aire va a ser igual a la presión parcial de los gases que lo componen. En otras palabras, me dice, la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno es igual a la presión del aire. ¿Sí? A ver, para entenderlo aquí, el aire a nivel del mar, ¿cuánto es su presión? 760. Entonces, rapidito hacemos un análisis aquí. A ver, si el aire, acá sí, porque a ver, el aire tiene una presión de ¿cuánto? De 760 milímetros en 100% de aire, ¿sí o no? Ya, esa es la presión del aire. A 100% su presión es 70 milímetros. Pero el aire, recuerden que es una mezcla de gases. Es de nitrógeno y es de oxígeno. Vamos a probar con el oxígeno. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno en el aire? 21%. Entonces, ¿cuánto es la presión? X. X es igual al 21% por 760 milímetros de mercurio entre 100 por 100. Porcentaje con porcentaje se va a la respuesta en milímetros de mercurio. 21 por 760 entre 100. Háganlo. ¿Cuánto sale? 160. Sino que, ojo aquí, Guyton, en lugar de ponerle 78, la redondea a 79, porque 79 y 21, 100. Si nosotros hacemos con 78, con 21 78, hubiera salido 159, ¿ya? Pero sale 160. Aquí esta pregunta es esta. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno y el aire? 160 milímetros de mercurio. ¿Ya saben por qué? Porque el aire total es de 100% y equivale a 700 milímetros de mercurio. Y como el oxígeno, como mezcla del aire 21%, hacen una regla de 3 y le corresponde 160 del aire. ¿Cuánto es? Del oxígeno, 160 milímetros de mercurio. ¿Y del nitrógeno? 600.
Entonces, ¿se dan cuenta? La presión parcial del aire es 760. ¿Y esto es igual a qué? A la suma parcial de los gases que lo componen. 160 de oxígeno, 600 de nitrógeno, estamos 760. ¿Entendieron? Muy bien, seguimos. La presión parcial de un gas disuelto en un líquido. Aquí viene la aplicación de la física a la función humana. Eso lo enseñaron en biofísica, bioquímica. Los principios físicos de los gases rezan tan igual fuera de nosotros que dentro de nosotros. Y aquí vamos a citar la ley de Henry. Pero para entender, dice presión parcial de un gas disuelto en un líquido. Que no le vemos forma. Ahora quiero que lo cambien. En lugar de gas digan oxígeno y en lugar de líquido digan plasma. A ver, véanlo así. Presión parcial del oxígeno disuelto en el plasma. ¡Ay! Es mejor. ¿Se dan cuenta? Para entender qué pretende ser. Recuerden que la difusión del 100% de oxígeno que pasa del alveolo a la sangre, el 97% del oxígeno se va dentro del glóbulo rojo para ser transportado por la hemoglobina, 97%. Y el 3% se disuelve en el plasma. ¿Y ese para qué sirve? Para cuando hagamos los análisis de gases arteriales, eso es lo que medimos. ¿Estamos? Aquí estamos hablando cómo un gas se disuelve en un líquido. En otras palabras, me están diciendo, vamos a ver cómo el oxígeno se disuelve en el plasma. Es un líquido. Entonces, para eso dice la concentración del gas. ¿A qué es igual? Al porcentaje del volumen del gas sobre el porcentaje del volumen del agua. Estamos dos elementos. Luego dice el coeficiente de solubilidad de un gas. Todos los gases tienen un coeficiente de solubilidad. O sea que se puede disolver en el líquido. Entonces, pero aquí tenemos que determinar. ¿Qué determina un coeficiente de solubilidad? La velocidad de difusión del gas. ¿Qué determina el coeficiente de solubilidad de un gas? ¿Qué determina? La capacidad de velocidad de la difusión del gas. La ley de Henry dice, la concentración de un gas en la fase líquida es directamente proporcional a su presión parcial en la fase gaseosa. La presión parcial es la concentración del gas disuelto y es inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. ¿Qué es el coeficiente de solubilidad? La velocidad de difusión del gas. Repaso, ley de Henry. Ahora, miren. 2. Coeficiente de solubilidad. ¿Qué determina el coeficiente de solubilidad? La velocidad de difusión del gas. ¿Estamos? Si me dicen que el gas, oxígeno, CO2 o dióxido de carbono, monóxido de carbono, miren el coeficiente de solubilidad del oxígeno, 0,0, prácticamente 0. Es 0,024 y la del dióxido de carbono es 0,57. ¿Quién tiene mayor capacidad de coeficiente de solubilidad? ¿El oxígeno o el CO2? Como tiene mayor es su velocidad de difusión. Por eso es que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Quedó? Si nos preguntan por qué el CO2 es más difusible que el oxígeno, porque tiene mayor coeficiente de solubilidad. Porque el coeficiente de solubilidad, yo establezco una relación, determina la velocidad de difusión del gas. ¿Estamos? Hay varias cositas, chicos, que hay que estar repasando, ya están 2 semanas, ¿sabes? La cuenta que ni empieza, ¿sabes? El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Eso es lo importante de esta. Ahora, miren, chicos, disminución del oxígeno y el nitrógeno por acción del vapor de agua. Les dije, en el aire, el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno. Entre los dos suman
99%. ¿Cuánto falta para el 100? 1. Y en ese 1 están un montón de gases raros. Y les dije, apréndanse dos cosas. El tercero es el vapor de agua y el cuarto es el CO2. En el ambiente seco, porque el ambiente, el aire es seco, en el norte del Perú el aire es seco. ¿Conocen Piura? Sí. Porque es peor, seco, son áridos, secos. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros respiramos? Los cornetes, primero, como por presión, ¿cierto? Por la presión atmosférica, el aire te la manda de golpe, los cornetes, cornete inferior, medio inferior, frenan la velocidad. Tranquilo, cholo, tranquilo, no es teléfono, tranquilito. Vienes contaminadito, te filtro. ¿Sí? Vienes frío, te caliento. Vienes seco, te humedezco. ¿Estamos? ¿Qué hacen los cornetes? Retienen la velocidad de flujo, filtran las impurezas del aire, tibian al aire y humedecen al aire. En el árbol bronquial, ¿sí? Imagínense todo el árbol bronquial, son tubos perfectamente que están humedecidos. ¿Y quién humedece? El vapor de agua. Entonces el aire que entra seco y pasa por esas paredes húmedas llega más fluido al alveolo, ¿cierto? Entonces vean esto. Ya, el resto ya se desprende miren, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en el aire? 160 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno en el árbol bronquial? 150. ¿Y cuánto es la presión en el alveolo? La presión parcial del alveolo. Pero ahora ven, 104, aquí falló ese cuadrito, 104, ¿ya? Entonces yo les pregunto, si la presión parcial en el oxígeno en el aire es 160, ¿por qué el alveolo llega a 104? De 60 hasta 4 se han perdido 56, ¿cierto? De presión en el camino. ¿Dónde se quedó? En el árbol, en el conducto respiratorio. ¿Por qué? Porque el vapor de agua absorbió el oxígeno, porque el agua es H2O, el vapor jala el agua para que las vías se mantengan húmedas. ¿Entendieron? Entonces lo que tenemos que aprender, presión parcial del oxígeno en el aire, 160. Presión parcial del oxígeno en el alveolo, 104. Presión parcial del oxígeno en el aire, 160. Presión parcial del oxígeno en el alveolo, 104. En el aire hay humedad, no pues, porque es un ambiente seco. Ahí no hay vapor de agua, sí es seco. ¿Y dónde encontramos vapor de agua? En el conducto respiratorio. ¿Cuál es la presión parcial? Esta pregunta de examen hasta para la residencia médica. ¿Cuál es la presión parcial del vapor de agua en el sistema bronquial? 47 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial del vapor de agua en el sistema bronquial? 47 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Y la presión total ya sabemos que es una atmósfera igual a 760 milímetros. La ley de Dalton, así como vimos la ley de Henry, ahora vamos a ver la ley de Dalton. Chicos, yo les recomiendo que den una repasadita. La ley de Dalton es directamente proporcional a inversamente proporcional. La ley de Dalton, la de Henry, ¿qué dice Dalton? La presión total de un gas, llamémosle aire, ¿sí? Para entender el enunciado de Dalton, dice, la presión total del aire es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen, ¿cierto? Entonces la presión total del aire va a ser igual a la presión parcial de oxígeno, 160, más la presión del nitrógeno, 600, 600 más 160, 760, esa es la presión del aire. ¿Entendemos? La presión parcial total de un gas es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que lo componen. ¿Quedó claro? Usen el aire para entender el concepto. Es como si me dijera, la presión parcial del aire es igual a la sumatoria de las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno. 160 más 600, 760. ¿Quedó? Seguimos. Ya hemos dicho, ¿qué determina el coeficiente de difusión? Velocidad de difusión de gas.
¿Quién tiene más coeficiente de difusión, el oxígeno o el CO2? El CO2. Por lo tanto, el CO2 va a ser 20 veces más difusible. O sea, solamente para materia de entendimiento. Me dicen, supongamos que el coeficiente de difusión del oxígeno es 1. ¿Cuánto le corresponde al CO2? 20. ¿Por qué? Porque su coeficiente de solubilidad es mayor. Y el coeficiente de solubilidad determina la velocidad de difusión del gas. Por lo tanto, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. La ley de Fick, la ley de Henry, la ley de Dalton, ahora la ley de Fick. El flujo, a ver, ley de Fick, la difusión de un gas en un líquido, para entenderlo, la difusión del oxígeno, que es un gas, y del líquido, que es el plasma, ¿sí? Diría, la difusión del oxígeno en el plasma a través de una membrana es directamente proporcional a su gradiente de concentración e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Punto. ¿Qué más necesitamos decir? Nada. Yo no te hice preguntas. Pero hay coleguitas que sí les encanta esa cosa. Me mandó esto por lo menos, así que ya lo estoy mintiendo. Nadie me dicho. Entonces, acá chicos, vean. Aquí ya vamos netamente al mecanismo de la difusión. ¿Qué es la difusión? Es el paso de gas del área alveolar al capilar, ¿cierto? ¿Cuánto es la presión de la presión parcial de oxígeno en el aire? 160. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno en el alveolo? 100. ¿Cuánto es? 104. ¿Y del CO2 en el alveolo? 40. 40 y 104. No olviden eso. Son los dos gases más importantes de fusión. Entra oxígeno a la sangre y sale CO2 de la sangre al alveolo y del alveolo al aire. ¿Cierto? Entonces, a nivel alveolar, la presión parcial de oxígeno es 104 milímetros de mercurio y de CO2, 40 milímetros de mercurio. En la sangre venosa, llega la sangre, ¿se acuerdan? La circulación menor sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y llega a los pulmones. ¿Para qué? Para el intercambio de oxígeno. Antes que se intercambie, ¿cómo llega? Con la presión de oxígeno de 40 y la presión de CO2 de 45. Vamos a trabajar solamente con el CO2. ¿Dónde hay mayor presión de CO2? ¿En el capilar o en el alveolo? Si en el capilar tiene 45 y en el alveolo 40, ¿dónde hay mayor presión? En el capilar. ¿Para dónde se va a mover el gas? De mayor a menor. 45, 44, 43, 42, 41, 40, se igualaron, cesa de moverse. 5 unidades de CO2 salieron. ¿Entendieron? Hay que siga bajando. Porque cuando dos sustancias cortadas por una membrana llegan a la misma concentración, son iguales, cesa el movimiento. ¿Quedó claro eso? Entonces no olviden, la sangre venosa que le llega al pulmón le llega con una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio y de oxígeno 40 milímetros de mercurio. Ahora vamos a analizar el oxígeno. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En el capilar o en el alveolo? En el alveolo. Entonces, el oxígeno ¿va a entrar o salir? Va a entrar del alveolo a la sangre. Pero el que tiene mayor presión entra a menor presión. Entonces la sangre, que el oxígeno estaba en 40, sube a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104. Se igualaron, deja de intercambiarse. Por eso que al final la sangre rica en oxígeno se va a la circulación con ¿cuánto de oxígeno? Con 104. ¿Con cuánto CO2? Con 40. Igual que lo estaba esperando el grano. ¿Entendieron? Bueno, seguimos. Gradiente de presión parcial, a mayor presión pasa uno de menor a menor presión. ¿No es cierto? No olviden esas presiones.
Ahora, concentración de la presión parcial del oxígeno en el alveolo. Y esto es algo de lo que hemos estado viendo anterior. En esta de acá es la ventilación alveolar. Ventilación, ventilar, llega aire, viene del viento, el aire, el viento le llega al alveolo, el aire, el oxígeno. Esto es la ventilación en litros por minuto, 5 litros por minuto, 10, 15, 20, 25. ¿Y cuánto de presión parcial en el alveolo? Llega hasta 150 milímetros de mercurio. ¿Ven esta punta entrecortada, esta línea negra? Entonces, la presión llega hasta 104. ¿Se acuerdan cuando era la presión parcial del oxígeno en el alveolo? Ahorita, por encima de 100, más o menos hay 104. Trazas una línea. Entonces, cuando nosotros empezamos a respirar, ¿no es cierto? En la inspiración, en el primer segundo, ¿se acuerdan? Cuando es forzada y cuando es una inspiración lenta, empieza a subir gradualmente el oxígeno, que es aproximadamente 15 a 20 litros por minuto en una respiración normal. Por encima de esto ya no, hay dos posibilidades, la polinia y la taquimia. ¿Qué tienen en común taquimia y polinia? En los dos la frecuencia respiratoria están aumentadas. ¿En qué se diferencia? La taquimia es superficial y la polinia es profunda. Entran en juego músculos accesorios, aleteo nasal, retención suprainfraclavicular, intercostal y se pone morado. Lo que denota que la polinia denota un estado de mayor gravedad que una taquimia. ¿Quedó? Muy bien, seguimos. Ahora, la presión parcial del CO2. ¿Cuánto es la presión parcial del CO2 en el alveolo? ¿Cuánto era? 40. 25, 50, 40. Aquí trazo la raya. Esa es la presión del CO2 alveolar normal. Pero puede haber una variante de acuerdo a una inspiración profunda o una inspiración forzada, que puede ir de 200 a 800 su velocidad de ¿verdad? Ahora es composición del aire alveolar y el atmosférico. El alveolar del atmosférico. Entonces, cuando la sangre viene cargada de CO2, se alienta todo el CO2 al alveolo. Literalmente, esta figurita roja es la concentración que la sangre le manda el CO2 al alveolo. Y el alveolo, ¿qué tiene que hacer? Botarlo al aire, por gradiente de presión. Pero no es que yo boté todo, no, es por respiración minuto. Primera respiración, segunda respiración, tercera. Miren cómo, conforme vamos barriendo, se va saliendo la concentración del CO2. Más o menos en una respiración número 16 prácticamente ya salió todo el CO2 del cuerpo. Literal. Recuerden que el CO2 se produce en la célula. Es un producto intermedio del metabolismo de la glucosa por la vía aeróbica, ¿se acuerdan? CO2 se produce dentro de las células de los animales, la sangre lo lleva, lo pasa al alveolo y el alveolo lo bota al aire. Eso es. Difusión de gases a través de la membrana. Miren, la unidad respiratoria. Hemos dicho que el árbol bronquial, ¿cuántas generaciones tiene? 23. Hasta las 16, 17 son terminales, alveolos terminales, y luego vienen los alveolos respiratorios. Características, eso estudio. ¿Cuál es la característica? ¿Y en qué se diferencia un bronquiolo terminal de un respiratorio? ¿Cuáles son los elementos del bronquiolo respiratorio? ¿Dónde termina el bronquiolo respiratorio? En el sáculo alveolar, ¿cierto? Porque ahí se va a dar el intercambio gaseoso. La unidad respiratoria, también denominada lobulillo respiratorio, formada por un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares y los atrios de los alveolos. Las paredes alveolares son muy delgadas, entre cada alveolo es como una red casi sólida de capilares interconectados. La membrana respiratoria. Aquí tenemos que aprender dónde difunden los gases.
la membrana, así para explicarlo mejor rápido, de ahí vamos para allá. Miren chicos, este es el alveolo. ¿Estamos? Entonces, el alveolo, y finalmente, bueno, antes normalmente daría así, ¿no? Este es el alveolo y este es el capilar, ¿no es cierto? Esa es la membrana alveolo capilar. Pero histológicamente hablando sería así. El alveolo tiene sus células de revestimiento alveolar, ¿cierto? Y estas células de revestimiento alveolar, están seguidos por una membrana basal. Todas las células tienen su membranita basal. Y después viene otro elemento, que es se llama el tejido intersticial. Y de ahí viene otro elemento que se compone ya de una membranita basal. Y esa membranita basal va a ser parte ¿de quién? Del capilar. Y aquí están las células endoteliales que forman al vaso. Y por aquí fluye la sangre. Entonces, la membrana alveolo capilar es una unidad fisiológica por donde entra y sale los gases, la difusión. Histológicamente es las células epiteliales alveolares, la membrana basal y este naranja que se llama el tejido intersticial. ¿Han escuchado la famosa enfermedad, la fibrosis pulmonar? ¿En qué consiste? En que este espacio intersticial cada vez se va engrosando y va separando. Al final termina en esto. Este es el alveolo y por acá está el capilar. Porque cada vez que el tejido intersticial se va creciendo, se va fibrosando, va separando de tal manera que en esta condición ¿va a haber intercambio gaseoso? No, porque prácticamente está a 1 kilómetro, deberían estar prácticamente adheridas. ¿Cuáles son las características? Y se les va a preguntar, ¿cuáles son las características de la membrana respiratoria? Sinonimia. Membrana respiratoria es lo mismo que membrana alveolo capilar. ¿Estamos? Entonces, la membrana respiratoria tiene un grosor. En algunas zonas el grosor puede ser de 0,2 micrómetros o en promedio 0,6 micrómetros. Pero eso al mismo tiempo tiene una área de superficie total de membrana respiratoria que es igual a 70 metros cuadrados. A ver, si les viene pregunta, característica, ¿verdadero o falso? La membrana respiratoria tiene un grosor aproximado de 0,60 micrómetros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? El área de membrana, el área de intercambio de difusión pulmonar es igual a 80 metros cuadrados. Falso. ¿Cuál es la verdad? 70. O sea, esas dos características hay que entenderlo. Esto es lo que yo les he dibujado, esto es lo que yo les enseñé, sino que la imagen lo han puesto así. Uno, ya hemos estudiado el surfactante. ¿Cuál es el efecto del surfactante sobre el alveolo? Lo distiende. La tensión superficial lo colapsa. El 2 es el epitelio alveolar. El 4 es el espacio intersticial. En la fibrosis cada vez se agrega una línea amarilla, una línea amarilla y se va separando la membrana alveolar de la capilar. Por eso es que los pacientes terminan con insuficiencia respirativa respiratoria. Bueno, la 6 viene a ser la membrana basal del capilar. ¿Entienden? Entonces, esta es la membrana respiratoria, llamada también membrana alveolo capilar. Histológicamente está formada por ¿quién? Habíamos dicho por las células endoteliales, membrana basal, espacio intersticial, membrana capilar, células endoteliales. Aquí los elementos que presenta Guyton en la membrana respiratoria, 6 elementos: el surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar, el espacio intersticial, membrana basal capilar y el endotelio. ¿Cuál es su grosor promedio? 0,6 micrómetros. ¿Cuál es su área
de superficie de intercambio de gases, 70 metros cuadrados. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Factores que influyen en la velocidad de difusión de la membrana respiratoria, el grosor de la membrana. ¿Qué pasa si cada vez se va engrosando? Ya hay dificultad en el intercambio y ese paciente está sentenciado a hacer una insuficiencia respiratoria. Fibrosis. En el 90% de la causa de fibrosis son la exposición a humos. Antes las abuelas cocinaban con leña, ¿cierto? Antes. Después vino la época del queroseno. Sus papás son más igual del queroseno. Y ustedes son la época del gas y electricidad, ¿cierto? Antes cocinaban pata de toro en leña. Ustedes no verán, ¿escuchaban de toro? ¿Comíamos de toro? El grosor de la membrana es un factor que dificulta la difusión. ¿Qué otro? El área de superficie de la membrana. Si se reduce el área de difusión menos de 70, pacientes de insuficiencia. El coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana. La diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Si hay un aumento del grosor de la membrana y disminución del área, disminuye el intercambio. Lógicamente, esos cuadros generan edema pulmonar, fibrosis pulmonar y enfisema pulmonar. ¿Quedó claro eso? Factores que influyen en la velocidad de difusión. No olviden esto, chicos. No olviden que el coeficiente de difusión determina la velocidad de difusión del gas. Entonces, para la transferencia de cada uno de los gases a través de la membrana respiratoria depende de la solubilidad del gas, ¿cierto? En la membrana e inversamente la raíz cuadrada del peso molecular del gas. El CO2 difunde aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno. No olviden ese dato. El oxígeno difunde aproximadamente 2 veces más rápido que el nitrógeno. Este es el alveolo, este es el capilar. Pregunta, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en el extremo capilar en la unidad respiratoria? 40. ¿Y el CO2? 45. En el alveolo, ¿cuál es la presión de oxígeno? 104. ¿Y del CO2? 40. ¿Y la sangre sistémica por cuánto será? Lo mismo que el alveolo. ¿Y por qué la presión en el oxígeno 160 y en el alveolo 104? Habiendo una gradiente que se perdió 57. ¿Por qué? Porque el oxígeno fue utilizado en el camino por el vapor de agua. ¿Estamos? Muy bien. Se define como volumen de un gas que difunde a través de una membrana cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. La capacidad de difusión del oxígeno. ¿Cuál es la capacidad de difusión del oxígeno? 21 mililitros en 1 minuto por cada milímetro de presión. Y recuerden que la velocidad de difusión del CO2 es 20 veces mayor. Para ponerle aquí, en lugar de 21, póngale 20. 20 por 20, 400. Ahí está. Por eso que la capacidad de difusión del CO2 va entre 400 a 450 mililitros minutos por cada milímetro de presión. El ejercicio, la capacidad de difusión de oxígeno es de 65, en el ejercicio 65 milímetros por minuto. Y la capacidad de difusión del gas, 60 por 4, 240, ¿no? A ver, ¿sí? Si es 20 veces más. No, aquí es el doble del ejercicio, 1200 a 1300 por milímetro cúbico. Aumento del flujo sanguíneo pulmonar, aumento de la ventilación alveolar. Solo dos elementos que le llegan a la sangre: aire y sangre. Ahora, el cociente de ventilación-perfusión. ¿Qué es ventilación? ¿Se acuerdan una vez? En la zona de West, aire. Y la Q, perfusión. Siempre va a haber una relación. Entonces, el coeficiente de la ventilación alveolar, o sea, la relación entre el aire y la sangre, va a haber un coeficiente, divisor, dividendo, el cociente. En la ventilación alveolar normal y la perfusión normal, el cuerpo ventila normalmente, porque los dos parámetros son normales. Pero ¿qué pasa si la ventilación alveolar es 0? ¿En qué momento sería 0?
cuando no le llega, está obstruido el alveolo. La presión arriba es 0 y abajo sería normal. Me va a salir 0. 0. A eso se llama CHU. CHU. O sea, es una obstrucción, una hipoxemia que no mejora con el oxígeno. Y en cambio, si el alveolo está aireado, pero no tiene perfusión, infinito, ¿en qué caso? En una trombosis, venosa, una trombosis pulmonar. Cuando se acuerdan, cuando el coágulo tapaba, el alveolo está ventilado, pero no perfundido. A eso es infinito. Pero el alveolo está perfundido, pero no ventilado. A eso es 0. Estamos en la relación ventilación-perfusión. A ver, ¿cuándo la ventilación y la perfusión es 1? Cuando los dos son normales. ¿En qué condiciones normales? Este es el cuadro típico de normalidad. La sangre desoxigenada llega con una presión parcial de oxígeno de 45 y 40 de oxígeno. 104,40 y se va con 104,40. Eso es lo normal. El otro problema es cuando la gradiente de presiones, las parciales CO2 entre el capilar y el alveolo atmosférico. Cuando la ventilación-perfusión es 0, ventilación-perfusión es 0, quiere decir que no le llega aire. Como no le llega aire, ¿significa de qué? Como no le llega aire, el alveolo está perfundido, sí le llega sangre, pero no ha ventilado, porque probablemente hubo un colapso, en el caso de la crisis asmática. Se cerró, no entra. Por lo tanto, se mantiene el CO2 45 y el oxígeno 40. ¿Se va a intercambiar? No. ¿Cierto? Porque se mantienen iguales, no hay intercambio. Por lo tanto, ese alveolo no ha habido difusión. Estábamos hablando de qué? Del espacio muerto alveolar. ¿Entendiendo qué es el espacio muerto? La cantidad de aire que no ha sido ahí intercambiado. Y la ventilación, en este caso, el alveolo está perfundido, le llega aire, pero la perfusión es 0, hay un trombo. A este alfa o infinito se llama espacio muerto. Ese es el famoso espacio muerto. Siempre va a ser la presión 0. A un lado. No es que no corre sangre, por lo tanto no hay intercambio de gas. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Falta